a ustedes. Es un espacio de diálogo. Creo que, no sé si ya realizaron las lecturas de los dos documentos. Son bastante, digamos que, bastante ilustrativos con respecto a muchas de las acciones que como psicólogos pues se deben ejecutar en los espacios de atención a las víctimas y pues no solo a las víctimas, sino a aquellas personas que hicieron y hacen parte del conflicto desde los dos bandos, tanto aquellas personas que lo han sufrido como aquellas que generaron esos espacios, esos escenarios de violencia. Antes de comenzar, me gustaría saber si ustedes han leído algo, revisaron el material ya o todavía nada. Sí, profe, sí lo revisé. Perfecto, Luz. Muchas gracias. Entonces, pues vamos a iniciar. Esta webconferencia se llama tal como se llama la fase, se llama la psicología en los procesos de justicia y reparación. Entonces, inicialmente vamos a hacer una actividad. Como somos tres, Sandra pues está participando a través del chat, pero ustedes me van a ayudar por medio de este espacio. Entonces vamos a crear unas preguntas bueno, vamos a crear, ya las preguntas orientadoras están listas. Lo que vamos a realizar es un ejercicio en el cual van saliendo y ustedes o pueden levantar la mano o sencillamente pues abren su micrófono y podemos discutir. Digamos que en dado caso que ustedes tengan una conferencia o tengan un espacio de socialización, de exposición, sobre todo ustedes que ya están terminando y van para el proyecto de grado, esta es una forma, el WordWard es una plataforma que nos permite crear diferentes actividades y pues les puede a ustedes contribuir, digamos que a espacios de socialización. Entonces, pues vamos a iniciar. Y yo voy a repartir acá, voy a barajar. La primera pregunta, ¿cómo las experiencias colectivas se han configurado como prácticas de resistencia para resguardar la memoria viva en poblaciones afectadas por el conflicto armado en Colombia? ¿Quién quiere ayudarnos a responder? Esa es la parte de los presaberes. Entonces, no hay temor a equivocarnos, no hay pregunta correcta, no hay pregunta equivocada. ¿Quién la quiere responder? Profe, yo. Listo, Luz, dale. Bueno, yo considero que las experiencias se han, digamos, colectivas se han configurado para que haya mayor resistencia gracias a las organizaciones y cómo se han también organizado las comunidades a través de sus diferentes, digamos, dinámicas, a través de sus diferentes proyectos, han generado actividades, y digamos que todo un trabajo articulado con diferentes instituciones a nivel local y nacional que les han permitido pues volverse, digamos que garantes y también resilientes frente a lo que les ha pasado. Entonces, han tomado todo esto como un proceso de sanación, pero también han emprendido proyectos que les han ayudado también a resignificar sus vidas. Exactamente. Muchísimas gracias, Luz. Sí, hay algo muy importante y es que esa memoria colectiva es la que permite que las cosas que ya sucedieron, pues no se borren de la memoria, que no, a ver, no se borren de la memoria, pero que tampoco haya, digamos que resentimientos y odios hacia, sino más bien formas de mostrar la resistencia, el cambio y las posibilidades de una mejora. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Bojayá con la iglesia, que desafortunadamente era un sitio de resguardo, pero siendo un sitio de resguardo, pues el cilindro bomba llegó hasta allá? Cuando hacia el 2012 estaban haciendo la entrega pues, del nuevo espacio, decían las víctimas, necesitamos sanar y necesitamos conocer qué fue lo que pasó para poder que esa situación no se genere más repetición y adicional a eso, pues sanar las vivencias de. ¿Y cómo se hace, cómo se construye? Desde la propia comunidad. Muchísimas gracias, Luz. Bueno, vamos a barajar
Son 3 preguntas, entonces quien quiera puede participar. Mezclemos. Y sale. La siguiente pregunta. Y esta es la parte que a ustedes como psicólogos les corresponde. ¿Por qué el abordaje de la salud mental y el bienestar en el posacuerdo no puede limitarse a una atención clínica individual, sino que deben analizar las violencias estructurales ligadas al racismo, al patriarcado y al territorio? Son 3 ítems que ustedes como psicólogos deben resolver. Sandra, dale. Buenas tardes, profe. Bueno, en Colombia la violencia no fue solo individual. Em, en- Tengo entendido que se desplazaron pueblos enteros, desaparecieron familias enteras, se destruyeron territorios completos y pues obviamente si solo se atiende a una persona en un consultorio es como si se ignorara el dolor colectivo de toda la familia, donde de pronto ellos tuvieron que ver masacres, pérdidas de sus tierras, amenazas. Entonces, pues la salud mental en el postconflicto tendría que ser, pues lógicamente comunitaria, familias enteras, barrios enteros, ciudades enteras, pueblos enteros. Exactamente, Sandra. Tú lo mencionas muy bien. Está Bojayá, está El Salado, está, por ejemplo, Salamina Caldas. Sandra, ¿tienes algo más para decir? Pues no, no señora, hay violencias estructurales que enferman. Por ejemplo, en los escritos que leí, hablaba sobre el racismo, el patriarcado y sobre quitarle los territorios a las comunidades, que pues es como quitarle la identidad, la economía, la salud, y eso es pues como un desarraigo y eso enferma mental y físicamente. Sí, señora. Ahí tú tocas algo muy importante. No solo estamos hablando del racismo, de la xenofobia, sino también del desplazamiento forzado al que se ven, em, a la que se ven, con la que se ven permeadas las víctimas, porque desafortunadamente al querer ciertos territorios, pues lo que se hizo en muchas ocasiones de parte de los paramilitares, sobre todo como grupo armado, fue generar espacios para que la gente saliera y no era una sola familia, sino que fueron centenares. Adicional a eso, pues también es importante que llegaban con lista en mano y empezaban a sacar a las personas de sus espacios y simplemente por el color o por su afiliación política social empezaban a hacer las masacres. Recuerden que una masacre pues va después de 2 personas que mueren en un territorio determinado. Entonces es muy importante pues tener esa partecita. Listo. Vamos a mezclar última vez. ¿Está ya? Y la última pregunta. Entonces, esta pregunta la puede responder cualquiera. Esta reina del Hamburgo la nombraron jueza. ¿Qué estrategias comunitarias favorecen la resiliencia, la reconciliación y la convivencia pacífica en las poblaciones colombianas que han experimentado hechos de violencia y desplazamiento forzado? Recordando que Sandra nos estuvo hablando de esa parte del desplazamiento forzado. Entonces, ¿qué estrategias comunitarias, y lo decía una de las compañeras al iniciar, permiten la reconciliación y la convivencia? Tienen la palabra. Doctora, buenas tardes. Los espacios donde se comparten las experiencias, donde se puede también compartir un, como les dijera yo, un beneficio comunitario, donde la comunidad se ve beneficiada por algún recurso y ahí se une para mejorar la calidad de vida de esa misma comunidad. Esos espacios son importantes. También los espacios como juntas de acción comunal, todo lo que sea espacios comunitarios donde se puedan compartir y donde se puedan dialogar. Sí, señora. Ejemplo de ello tenemos lo que han hecho las madres de Swatch, que tuvieron pues a sus hijos en el espacio
de los llamados falsos positivos. Y también hablamos de los círculos de diálogo, pero también podemos hablar de ese momento en el que pusieron las botas como representación de aquellos que murieron en esos escenarios. Otras cosas, la música, el folclore, la cultura que también une y a partir de esos escenarios artísticos, pues muestran una forma de convivencia pacífica. Esto pues para iniciar. Entonces, vámonos para la siguiente parte. Acá, espérenme un segundito. Cerrar ventana. Ay, espérenme un segundito, que dejé mi Canva. Que cerré la presentación. Listo. Esas preguntas orientadoras ayudan mucho a poder reconocer qué es lo que está pasando o bueno, qué es lo que vamos a encontrar en los textos. La Comisión de la Verdad, para poder comprender y entender qué es lo que pasa con estos dos productos, con estos dos textos que tenemos, es necesario revisar la parte de la Comisión de la Verdad. Si bien la Comisión de la Verdad ya dejó de existir, ya hizo su proceso, ya recopiló toda la información, ya entregó los libros con las recomendaciones, que es lo que nosotros vamos a trabajar el día de hoy, sí es necesario comprender que ella estaba organizada de tal manera que permitía que la estructura como tal, pues, tuviera un funcionamiento apropiado. Entonces, inicialmente tenemos el pleno comisionado, que son las personas encargadas de dirigir esa comisión de la verdad. Hay desde la presidencia tres ejes importantes, que es la oficina de relacionamiento interinstitucional, que son los encargados de llevar, digamos que de ser el canal con las víctimas y aquellas personas que hicieron parte de esos ejercicios de violencia. También teníamos una oficina de cooperación con ciertas alianzas y finalmente, y fue la última parte, la coordinación para tener las estrategias de comunicación y divulgación, que ustedes lo vieron en la fase anterior con la publicación de los documentos. Entonces, tenemos desde la presidencia, pues dos oficinas importantes que son las encargadas de recopilar la información y pasarla para la parte de la divulgación. Después de eso pasamos a la Secretaría General. Entonces, en esa Secretaría General hay una oficina jurídica, pues obviamente tenemos que trabajar con leyes, porque pues no podemos llegar de la noche a la mañana a pasarse encima del otro, sino que hay que tener en cuenta cómo nos vamos a relacionar. Hay una oficina de planeación, que fue la que planificó qué zonas iban a ser las que van a tener en cuenta. Había una oficina de control interno y control interno disciplinario para poder administrar todo, pero también estaba la parte financiera. Después de eso, digamos que hubo un despliegue y en ese despliegue se trabajó la dirección del diálogo social, en donde estaba cuál era el objetivo de la Comisión de la Verdad con respecto al reconocimiento, respecto a la convivencia y a la no repetición. Ustedes como profesionales sociales, saben y se están formando para atender a cualquier población. La cuestión en este caso es que cuando la víctima o el victimario llegue, pues el objetivo final es que no se repita la situación inicial por la cual está ahí. Sin embargo, pues ustedes saben que pues dependiendo del proceso también se generará o no. Hay una dirección de conocimiento o la vía que coordinaba pues toda la información que se recopilaba. Se recopiló, como muy bien lo dijo la compañera, desde las comunidades LGTBI, desde el campesino, desde el niño, desde el joven, desde el adulto, para poder, digamos que, los relatos que se encontraran, pues estuvieran lo mejor, cumplieran o abarcaran varios sectores. También había una dirección de territorios. No, ni nosotros no podemos entrar eh, sin un permiso, sin una autorización a los pueblos étnicos, a no ser que hagamos parte de ellos. Varios de nuestros compañeros hacen parte de comunidades indígenas, entonces pues digamos que es un poquito más fácil para ellos, pero nosotros tenemos que tener un permiso especial para poder ingresar.
También había unas oficinas macroterritoriales y otras territoriales, porque pues algunas zonas son bastante alejadas. Cuando todo esto estaba funcionando, entonces lo que sucedió, entrábamos nosotros, la parte de participación y sectores, la parte de pedagogía, la parte artística, la parte de género, la psicosocial, que ustedes son los encargados de ello, y la coordinación, pues para que las personas con discapacidad o neurodivergentes, porque es el concepto actual, pues pudieran participar. Recordando que las personas con discapacidad, desafortunadamente, digamos que hay un alto porcentaje de personas que fueron víctimas, pero no está todo relatado por la misma condición que tienen en las personas neurodivergentes. Entonces, aquí es importante tener en cuenta que si ustedes en algún momento quieren revisar esos términos de la Comisión de la Verdad, o si están haciendo el trabajo de grado para eso, o si están haciendo diploma, bueno, no lo sé cuáles son sus opciones de grado. En esta página pueden encontrar los conceptos que tenemos de integridad, de justicia, de no repetición, los conceptos claves para la Jurisdicción Especial para la Paz, denominada JEP, que ahorita al final pues vamos a mirar qué va a pasar con ella en este nuevo periodo. También pues unos términos en donde podemos manejar la búsqueda de personas desaparecidas. Y pues toda la información está acá. Las casas de la verdad, los nodos que hay, las comisiones que se organizaron, los comisionados, la parte del informe final, que pues ustedes lo encuentran en los diferentes tomos. Entonces, ahí está toda la información. Hay podcast, bueno, hay de todo y esta página pues es simplemente para el momento en que la quieran revisar. Bueno, ahora empecemos. El primer texto trabaja unos enfoques y esos enfoques están relacionados con el género, con lo étnico, con el curso de vida, con la parte de las personas neurodivergentes o en situación de discapacidad también. Recordar pues que esa discapacidad no es solo intelectual, sino también pues desde la parte física. Hasta este momento, ¿alguna pregunta, chicos? No, señora, todo claro. Muchas gracias por responder. Listo. Entonces, Doctora, qué pena. ¿Usted está compartiendo alguna presentación? Porque no se está viendo. sí, señora. Ya te la comparto. Ay, espérame un segundito. O sea que no les mostré nada ahorita. Entonces, este era el organigrama que les estaba presentando. Entonces, lo voy a hacer así rapidísimo. El organigrama de la Comisión de la Verdad, pues parte desde el pleno comisionado hasta los ejes transversales o las partes transversales, que son las de acá. La de coordinación, estrategia y participación, la pedagógica, la cultural y la artística, la de enfoque de género, la de el entorno psicosocial, que es el de ustedes, y la coordinación con respecto a el curso de vida, o sea, ese curso de vida quiere decir en la etapa en la cual se encuentra o se encontraba la víctima en ese momento. Adolescencia, juventud, adultez, ya depende de cada cual. Jaime. Buenas tardes, gracias, profe. Profe, hablando un poco de lo que usted estaba diciendo, el Acuerdo Final de Paz en La Habana 2016 lleva esperando la buena voluntad del gobierno para que se aplique, para que se cumpla. Y según lo que he leído, la Comisión de la Verdad, la JEP y todos estos organismos y diferentes niveles que le han dado a esto, reiteran que se necesita la buena voluntad del gobierno, comenzando por el cumplimiento de lo que se acordó en La Habana 2016. Em, y nuevamente se repite que se hace necesario la reforma agraria, el que se tenga en cuenta
las excombatientes, las mujeres campesinas, las mujeres que han estado de una u otra forma o han sufrido vulneración en sus derechos, y así sucesivamente, las etnias. Ahora que anunciaron que el presidente electo piensa terminar con la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, me parece que eso es algo muy negativo. Deja sin piso desde el inicio todo lo que se ha logrado, lo que se hizo hasta el momento con la JEP, y con esto pensaría yo que quedamos, como decían ayer, nulos ante eso en un respaldo presidencial o en un respaldo del gobierno. No sé qué piense usted. Jaime, tú, gracias. Iniciaste con algo muy importante y es, está a la voluntad de cada gobierno. Recordemos desde el 2016 hasta el 2026, llevamos 10 años. Ayer precisamente la universidad celebró los 10 años. ¿En qué quedan? En la buena voluntad de cada gobierno. Ahorita al final les tengo más o menos con las propuestas que tiene el presidente que llega, cómo va a quedar esto. Eso es una, digamos que es una proyección porque la verdad no sabemos con qué va a venir, con qué va a traer, cómo va a ser su gobierno. En definitiva, mi respuesta a lo que tú estás preguntando es, depende de la voluntad de cada gobierno y depende de nosotros, o sea, el sector social, la lucha que se dé con respecto a. Recordemos que en pandemia pues no se pudo hacer nada porque sencillamente pues hubo pandemia, no hubo los recursos, en el gobierno anterior pues fue el que firmó el acuerdo de paz y en la actualidad pues digamos que se está trabajando, pero hay diferentes dificultades. Entonces, ahorita que les proyecte digamos que un resumen que traté de encontrar de todo lo que había, ustedes me dirán qué posición podemos tener o hacia dónde podemos trabajar, porque es muy difícil. Adicional a eso, ustedes como futuros psicólogos, exista o no exista la Comisión de la Verdad, exista o no exista el Centro Nacional de Memoria Histórica, las víctimas van a llegar, sobre todo en los territorios dispersos, que es lo que más manejamos acá en la universidad. Entonces, pues la idea es que tengan la información, la conozcan, la sepan dominar y a partir de ahí trabajemos. Pero, vuelvo, insisto, es la voluntad de cada gobierno. Desa- bueno, desafortunada o afortunadamente, eso depende en el momento en el que nos encontremos. Pero Jaime sí, es preocupante en este momento. De ahí que, por ejemplo, el enfoque de género. La comisión le dice al Estado, miren, nosotros ya terminamos nuestro trabajo, ya está toda la información. Esto es lo que les entregamos. Y estamos hablando, por ejemplo, de un enfoque de género con relación a las víctimas que hubo en ese momento. Mm, Se dice que fueron aproximadamente, no, son 1926 recomendaciones con respecto a esas desigualdades generadas por la orientación sexual y por la identidad de género. Recordemos que nosotros también tenemos que hacer la diferenciación. El género y el sexo, sexo femenino, masculino, el género, la decisión que se tome en el curso de la vida de estar en una de las categorías del LGTBIQ más. Em, las recomendaciones que hay, miren, compañeros, a partir de lo que dice Jaime, tengámoslas como profesionales de las ciencias sociales. Tengámoslas presentes para cuando nos corresponda atender una situación de esas. ¿Por qué? Porque de alguna otra manera, dentro del enfoque de género, se exige mejorar la atención y reparar esas violencias. Nosotros no podemos irnos hacia atrás sin reconocer que nosotros somos un país diverso, pero no diverso porque tiene flora y fauna en una gran cantidad, no un país diverso porque tenemos 6 regiones naturales, no un país diverso porque tenemos regiones culturales, los boyacenses, los amazonas, los de Antioquia, los de Pereira, en fin, sino también que hay grupos que desafortunadamente son minoritarios y que han ganado mucho en medio de toda la pelea histórica y no se pueden dejar de lado.
y hay que reconocerles y hay que decirles, oigan, sí, por su género, por su identidad de género ha sido señalado y es necesario mejorar eso. Entonces estamos hablando que hay que mejorar la atención y esa reparación de esas violencias, dame un segundito, esas violencias que requieren que todos, que requieren equidad, equidad para tener las tierras, equidad para tener procesos de memoria colectiva, equidad para ajustar esquemas de seguridad diferenciales. Y pues hay que reconocer que las personas que pertenecen a la comunidad LGTBI necesitan ser escuchadas y necesitan encontrar un espacio más incluyente, más sostenible, que los derechos humanos no tienen un rótulo que dice, no, tú porque tienes cierta tendencia no la vas a tener, ¿no? Los derechos humanos son para todos por el simplemente hecho de ser un ser humano. Y pues ahí hay que respetar también la dignidad humana. Y con ese enfoque de género, eh, también hay que mirar la parte de las minorías. Entonces, actualmente tenemos unos departamentos, no le vamos a llamar personas negras. En su momento, en la época de la colonia, ese concepto estaba bien. En este momento estamos hablando de personas afro, pero pues todavía los documentos los encontramos así. Recordar que los lugares de las minorías étnicas pues sufrieron y han sufrido constantemente del proceso de violencia y está tan marcado como lo es la zona del Chocó, porque Chocó es excelente y tiene recursos minerales en cantidades y que necesitamos que la gente salga del territorio para poderlo explotar. Tenemos problemáticas en el Valle del Cauca, tenemos problemas en el Cauca. En Bolívar, no estoy diciendo que los demás territorios no los tengan, sino que desafortunadamente las minorías étnicas están organizadas en esos departamentos y es en donde pues más situación de violencia se ha dado. Dentro de las indicaciones en cuanto al género, lo que decía o las recomendaciones eran pues que hay que visibilizar el rol de la mujer y compañeras y Jaime en este momento. ¿Cómo es posible que en este momento, en pleno siglo XXI, después de una lucha constante para reivindicar los derechos, la posibilidad de votar, la posibilidad de salir, la posibilidad de expresarnos, esté pasando lo que esté pasando en Palestina, en Estados Unidos, y que se vuelva una moda y que desafortunadamente no recordamos el proceso histórico? Por eso nuestro curso se llama Historia Crítica de la Colombia. Pero también hay que tener en cuenta que esa historia requiere devolvernos un poco al pasado para poder reconocer qué es lo que nos ha llevado hasta este momento. Que esa minoría étnica, por ejemplo, todavía tenemos que hablar de las mujeres como minorías porque somos vulnerables y porque en cualquier momento las cosas pueden cambiar. Entonces, a nivel general, estamos hablando de las recomendaciones con relación a los cuerpos de mujeres, a las personas LGTBIQ+, que en muchas ocasiones fueron botines de guerra, las violaciones, la cercenación del cuerpo de la mujer por mutilación, perdón, cuando cogían el vientre de las mamitas y lo cortaban completamente, el cuerpo de los hombres cuando hacían esa famosa corbata, que, eh, que la verdad uno pues se pone a mirar y la violencia ha tenido unos matices bastante fuertes. Entonces estamos hablando de que hay que enfrentar y erradicar discriminaciones, que hay que dejar de lado prejuicios, estigmas, sobre todo con esas personas que han sido desplazadas, las buscadoras. Recordemos que las buscadoras son aquellas mujeres que perdieron a sus familiares y por más que lo han luchado durante cierto tiempo, no los han encontrado. Raizales, que son la comunidad que se encuentra en San Andrés y Providencia. Empecemos porque en los mapas de Colombia pocas veces se ve el departamento. Las palenqueras, los indígenas, las comunidades campesinas, los defensores y los excombatientes, porque pues ellos también en alguna parte de su vida fueron víctimas. El reclutamiento forzado de los niños, de los jóvenes, pues no fue de gratis. Y con respecto al enfoque de género, pues las propuestas muestran
que hay que ir más allá de esa violencia que se ejerció contra esas comunidades y hay que visibilizar esas relaciones entre el género y esos sistemas de opresión, de clasismo, también la parte etaria, la de las edades y la forma en cómo se operan en los diferentes lugares del territorio nacional. Entonces, volviendo a lo de Jaime, somos los profesionales psicosociales y tenemos que saber que hay unas formas de poder atender a las víctimas y que una de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad fue trabajar desde el enfoque de género. Merly. Doctora y compañeros, yo creo que independientemente de lo que llegue a pasar con lo del proceso de paz y eso, el trabajo nos queda a nosotros, ¿no? Como futuros psicólogos nos va a quedar a nosotros. ¿Qué es lo bueno de lo que estamos hablando de las memorias? Que ellas ya están, que eso ya está escrito, que ya está documentado. Entonces, por eso mismo nos tenemos que basar nosotros, porque aunque el problema se quiera tapar o se quiera decir que no hay, ahí está. Entonces ya cuando nosotros tenemos unas bases y unos fundamentos que son los que ya nos van a quedar a nosotros, ya es el compromiso de nosotros utilizarlos, esta herramienta que tenemos para poder apoyar a la comunidad, porque el problema está y sigue estando. Que lo quieran invisibilizar, que todo esto se quiera tapar, bueno, independientemente de lo que venga, que es algo que em, respecto a mí me tiene muy triste, digámoslo así, porque para la comunidad de pronto, a los de afuera, los que no han vivido todo lo que fue el conflicto, porque hablar desde el privilegio es mucho más fácil, de pronto ellos no vivieron lo que han vivido todas las víctimas, pues para ellos es decir que este proceso de paz no sirvió. Y solamente se enfatizan en que la justicia, que a los grupos armados se les dio beneficios y eso, pero no se dan cuenta todo lo que estamos leyendo en estos documentos donde se da muestra de todo el proceso tan grande que se hizo en todo el proceso de paz. Entonces, nos quedan las bases que tenemos ahora, los documentos, las memorias históricas, las memorias colectivas, todo esto que estamos viendo ahorita nos queda a nosotros, los profesionales, como herramienta para poder ayudar a las comunidades. Gracias. Sí, señora Merly, tienes toda la razón y adicional a eso, no podemos dejar lo que ya está. No podemos llegar y bueno, vamos a eliminar todo lo que ya construyeron. Hay que tener unas bases y esas bases precisamente son, por ejemplo, esta en la que estamos hablando. ¿Cómo, cómo tratar a las víctimas? ¿Cómo poder reivindicar? Pues tenemos mucha información, la cuestión es poderla organizar y ustedes son privilegiados porque desde la academia podemos tener la información, en muchas ocasiones, ¿no? Lo dice muy bien Merly. Nosotros tenemos la posibilidad de acceder a la información, otras personas quizás no. Y pues debemos saber qué es lo que se puede hacer con ellas. De ahí que el informe también diga, oiga, se necesitan esquemas de seguridad que permitan mitigar los riesgos y garantizar el desarrollo de esos liderazgos. Acuérdense que hace como unos 5 o 6 años, extrañamente los líderes sociales empezaron a morir y los empezaron a buscar y atacar de una forma desenfrenada que en un año murieron casi 200 líderes sociales. Entonces, también es como desde las organizaciones de base podemos buscar diferentes formas de tratar de atender. No somos jueces, no somos quienes, no somos la policía ni el ejército, pero sí hay que buscar dentro de las comunidades la posibilidad de que esos líderes sociales tengan seguridad. Esa seguridad va para los líderes, va para las familias, va para las comunidades minoritarias y pues la idea es que en esas poblaciones pues hayan espacios políticos, educativos, comunitarios, laborales, organizacionales y culturales. No todo lo que se ha construido se va a perder de una sola vez. Afortunadamente los espacios de resistencia están y ahí es cuando nosotros pues tenemos que entrar a atender. También es importante, o lo dice el informe, y es que hay que adelantar espacios regionales para esclarecer esas condiciones
que generan ese incremento de ataques. ¿Qué es lo que está pasando y por qué ciertas personas se están viendo amenazados sus derechos? ¿Cómo hay una diferenciación y una desproporción con respecto al momento en que se firmó el acuerdo de paz, que fue en el 2016, a la actualidad? Recordemos que en su momento, dentro de las políticas del acuerdo, una era que había que darles un dinero a los desmovilizados. Compañeros, pongámoslo desde un ojo crítico, más no crítico. Un desmovilizado lo único que ha sabido en su vida es estar en terreno y luchar con respecto a lo que a él le enseñaron que estaba bien. Le daban su dinero allá en el grupo armado. Imagínense, yo me desmovilizo, ya tenía la costumbre que, digamos que mensualmente me llegaba un dinero. La reparación viene, sí, claro, y hay diferentes formas de poder, digamos que consolidarnos como ciudadanos, pero sin recurso económico no va a poder vivir. Y esa fue una de las desafortunados puntos que se señalaron. Nosotros tenemos una egresada de la UNAD, y creo que hay muchos compañeros que son desmovilizados y lo han hecho bien y han mostrado otra forma de poder vivir en comunidad. Pero también lo han dicho, no podemos vivir en comunidad si no nos apoyan. Está bien que nos den la formación, pero pues necesitamos los recursos para poder vivir. Ninguno de nosotros podemos sobrevivir si no tenemos los recursos económicos para. Y los demás, educativos, toda esa parte. Pero uno de los puntos críticos fue ese. Entonces, es importante considerar que hay muchas situaciones de riesgos para los líderes y para las comunidades minoritarias y la idea es buscar y activar una respuesta que si bien se pretende que sea estatal, sea efectiva. Pues si el Estado debe garantizar los derechos de todas las personas, independientemente de su credo, su religión, su política, es importante tenerlo ahí y pues las garantías tienen que existir. Em, no sé si hay alguna pregunta, es que me gusta mucho el tema. ¿Preguntas, dudas? Ahora, es que el tema es demasiado amplio, demasiado grande. Yo creo que a todos, o sea, a los que estudiamos psicología, digo yo, o vamos por el enfoque social, es un tema que nos toca. Entonces hay mucho que hablar y uno quisiera hablar, pero entonces, ¿qué más? O sea, hay muchísimas cosas que decir sobre este tema, tutora. Yo creo que yo me aguanto a hablar porque si no, no me cacho. Bueno, está bien, pero muchas gracias para yo saber que no le estoy hablando a la pantalla. Jaime, Gracias. Escuchándola hablar, dice usted que no debemos olvidar los logros que se han hecho históricamente. Citaba usted el derecho al voto de la mujer aquí en Colombia. Si no estoy mal, eso sucedió en el gobierno de Rojas Pinilla por intermedio de la hija. Y eso se hizo porque necesitaban que hubiese más votantes. Y fue a conveniencia, ¿no es cierto? Pero aún así, ellas, las mujeres, y aún todavía se ven ciertas regiones del país, es el hombre quien tiene la cédula de la mujer y es quien está supervisando qué va a hacer ella con esa cédula. Eso lo he vivido yo y lo he visto yo. Em, Ahora usted cita Palestina, otros países. Si bien es cierto, tienen condiciones supremamente inferiores a nuestras mujeres. eh, las razones y los motivos son otros. En contexto, sería difícil, aunque el mal es el mismo, es un atentado a su integridad total, es diferente el contexto. Usted dice que nosotros, como futuros psicólogos, debemos propender por los espacios para que haya esa libre expresión, brindar seguridad, bienestar, crear esos espacios. Yo sigo insistiendo que todo esto
es interinstitucional, interdisciplinario. Voy a citar el título de un programa muy antiguo que se llamaba El pasado en presente. Es casi lo mismo que estamos viviendo. Nosotros en este presente estamos viviendo lo que hace 100 años. La polarización, la manifestación de odio por las redes sociales, por las cadenas de televisión, en muchas partes. Cuando eso se alimenta desde un nivel muy alto, es caótico, es peligroso. Y usted bien lo sabe. Eso sucedió en toda la historia que hemos leído. Frente Nacional, una cosa, la otra, violencia bipartidista. ¿Y quiénes sufren? Las comunidades, llámense resguardos indígenas, campesinos, mujeres, todo aquel que esté sin ese poder, sin esa protección del Estado. Entonces, realmente, yo acepto lo que dice la compañera, que tenemos una enorme cantidad de documentación, desde dónde partir, desde dónde informarnos, pero aplicarlo es lo difícil. Lo que no se ha podido y lo que no se ha logrado es aplicarlo. Porque pues sí está bien, nosotros podemos crear ese ambiente. Dicen por ahí una frase que nos gusta mucho, una sensación de seguridad, una sensación de bienestar. Pero sucede y acontece que la realidad que vive mucha gente es distinta. Aún sigue viviendo lo mismo, en casos peores. La compañera decía que pues hay gente que puede hablar porque no lo ha vivido, porque no lo ha sentido, porque no está informado, pero es que nosotros traemos una herencia de nuestros padres, de nuestros abuelos, de, de muchas formas hemos sentido y hemos sido afectados por lo mismo. Y la zozobra que hay en este momento no es gratis. Es una polarización y una invitación al odio. Y eso ya sucedió hace 100 años. Gracias, Jaime. Y muy importante las palabras de Jaime, las recojo en dos puntos. Uno, el contexto. Por eso estamos viendo una historia. Esa historia que viene desde la época de la colonia con diferentes, digamos, problemáticas, porque Colombia, pues la Nueva Granada en su momento vivió las secuelas de ese proceso de conquista y de esclavitud que tuvieron los diferentes personajes que llegaron al territorio. No territorio nacional, territorio de Suramericana. Uno, el contexto es muy importante tenerlo presente. ¿Por qué? Porque nosotros a partir de eso podemos dialogar. Entonces, no es lo mismo atender una persona que tiene una problemática en Altos de Cazuca, en Soacha o en Ciudad Bolívar, que una persona que está, por ejemplo, en el Chocó, en la Guajira o en el Amazonas. El contexto es completamente diferente. Con respecto a la parte del voto, sí, en su momento se necesitó gente para votar y las mujeres no lo tenían, pero eran una gran cantidad. Entonces, pues, digamos que no era la forma, pero se pudo ganar a partir de. Y por último, sí es importante lo que dice Jaime, si no hay un tratamiento holístico que sea desde la parte educativa, desde la parte psicológica, desde la parte étnica, desde la parte estatal, desde la parte política, es muy difícil, digamos que trabajar con las víctimas. ¿Qué sí podemos hacer? Reconocer la historia, tener en cuenta lo que se ha trabajado para poder, digamos que hacer el abordaje. Son algunas, digamos que piezas elementales para poder hacer el desarrollo de nuestro ejercicio y nuestra labor en su momento. De ahí que, pues, tengamos la parte del enfoque étnico. Ese enfoque étnico aborda, pues, digamos que trata de hacerlo de una forma integral, los derechos y el reconocimiento a la diversidad cultural de pueblos indígenas, de pueblos negros, de pueblos afrocolombianos. Recordemos que Colombia tuvo varios palenques, pero pues el único que queda es San Basilio de Palenque. Los raizales, que son los de San Andrés, y la comunidad rom. Para el enfoque étnico, este informe da 1.535 propuestas, no las leí todas, pero sí hice el barrido, enfocadas ¿qué? A la paz territorial.
Nuevamente volvemos a lo que dice Jaime. Si no hay un trabajo comunitario, si no hay un trabajo integral, es muy difícil que se pueda hacer porque van a generar los procesos de, ay, se me olvidó, de desplazamiento forzado. Entonces, ¿qué corresponde? Pues generar esa parte del fortalecimiento de la autonomía. Aunque pues lo sabemos, muchos jóvenes salen de las comunidades, diferentes comunidades, y no quieren volver. Y muchas no vuelven o sencillamente no quieren continuar con el legado que se tiene. Los tejedores en la costa, en la parte de la Ribera del Seno, en Córdoba y todo eso, viven de lo que tejen de la palma de cera, de la palma, perdón, y el sombrero volteado. Los muchachos ya no quieren hacer eso. En muchas ocasiones, el lenguaje, la propia lengua, se ha perdido porque estamos, digamos que en un proceso de interculturalización que no permite que eso se pueda potenciar. Entonces, pues ahí también tenemos un problema, que no es solo proteger a la propiedad colectiva desde la parte étnica, sino también que en medio de ese fortalecimiento, los jóvenes ya no quieren estar en esos espacios. Algunos lo rescatan, pero no todos. Y en medio de todo, pues hablamos de que hay una erradicación de un racismo estructural, pero ¿qué tanto se le ofrece a esas comunidades para que puedan ser sostenibles y puedan estar desarrollándose y desenvolviendo en el propio territorio y mejorándolo? Entonces, digamos que es complicado. ¿Qué tantos etnoeducadores tiene el país? ¿Qué tanto psicólogo con respecto digamos, al tratamiento del enfoque étnico tenemos y se están formando? Entonces, es muy importante revisar dentro del enfoque étnico, no solo, digamos que las situaciones de vulneración que tienen, sino también qué está pasando en esos lugares para que las personas que están allá no se quieran quedar y cómo les estamos brindando, digamos que una atención adecuada. Entonces, estamos hablando también de que si bien la paz territorial allá en esos lugares, igual en las ciudades, porque en las ciudades se ven otro tipo de violencias, se generaron varias propuestas y hay algo importante, y es que esos territorios étnicos necesitamos rescatar su cosmovisión, su identidad cultural, los proyectos históricos, y pues la forma en la que fueron, reconocer cómo fueron afectados gravemente por la violencia. Aunque uno va a Cartagena de Indias y lo primero que ve es a la palenquera, pero la palenquera es para que muestre la foto. ¿Qué estamos haciendo con la comunidad para rescatar su parte cultural? Para poder reconocer que la palenquera es aquella mujer que está que es parte de la diversidad cultural, pero no se le está dando el reconocimiento que necesita. Solo por dar un ejemplo, subamos a la Sierra Nevada de Santa Marta, estamos hablando de sitios turísticos. Subamos a la Sierra Nevada de Santa Marta. Los guayú y los arhuaco lo que hacen es proteger el territorio, lo limpian cada cierto tiempo, pero aparte de eso, ¿qué le estamos reconociendo a ellos? ¿Qué le estamos dando a ellos? Uno va y los ve y ve a la comunidad guayú y lo único que ve es la venta de X o Y productos. ¿Cómo les estamos, digamos que, reponiendo lo que nos están ofreciendo dentro de sus territorios? Y bueno, entonces estamos hablando que esos territorios tienen una dificultad con respecto a la parte económica, a la parte social, al acceso equitativo de la tierra, al acceso equitativo de los territorios. Y sobre las recomendaciones del enfoque étnico, pues muchas se enfocan con respecto a la promoción de una cultura de paz. Sobre todo, no vamos a hablar de eliminación de desigualdad ni de discriminación, pero sí hay que enseñar y hay que reconocer que es necesario aprender a vivir con el otro, a tener empatía. Y pues ahí estábamos hablando que hay unas propuestas con respecto a los pueblos étnicos, que es implementar medidas contra el racismo y la discriminación, pero pues
es un trabajo constante que se tiene que hacer con la comunidad, desde los educadores, desde los profesionales psicosociales, desde la misma familia, porque la familia es la primera escuela. Entonces, el enfoque, este enfoque, digamos que es bastante amplio y bastante complejo, pero pues no es imposible. Tenemos que generar espacios de reconocimiento y de empatía con el otro, no de tolerar, porque tolerar es soportar y nosotros no estamos soportando culturas. ¿Preguntas, dudas? Creo que no. Bueno, vamos para el enfoque del curso de vida o el curso de vida. Dentro de la violencia, digamos que lo que les estaba mencionando al inicio, hubo reclutamiento forzado de menores, hubo reclutamiento pues de diferentes bandos, de diferentes sectores armados, y la idea de estas recomendaciones de la Comisión de la Verdad fue que se buscara cómo transformar a las comunidades afectadas por el conflicto. Tiene más de 922 recomendaciones y la idea pues es, por ejemplo, cambiar las condiciones socioeconómicas de los niños, jóvenes y adolescentes. Importante o algo que se ha ganado, Jaime y compañeros, la educación de gratuidad. Es algo que no se veía venir. Yo no soy tan viejita, pero digamos que cuando yo estudié, yo no tenía la posibilidad de tener matrícula cero. A mí me correspondía buscar la forma de poder entrar a una universidad pública y salir de mi pueblo para poder llegar a la universidad y poder estudiar. Entonces, una ventaja dentro de lo que se ha logrado es la posibilidad de que haya más estudio. Que hoy en día los muchachos quieran hacer otras cosas, pues ya es diferente. Pero está la opción de poder llegar a las instituciones educativas, no solo de educación primaria y secundaria, sino también universitaria. Por ejemplo, en las comunidades de Nariño, el estudiante que sale a la universidad tiene que llegar en vacaciones y aportarle a su comunidad con respecto al trabajo en el campo, con respecto al trabajo social, con respecto a la minga. Entonces, no sé de las demás comunidades, pero puedo darles el ejemplo de los estudiantes de Nariño. Eh, digamos que lo que se previene es que no haya un reclutamiento forzado. Cifras actuales no tenemos, no contamos con cifras, pero pues la idea es que en medio de todo, las zonas rurales, especialmente para esta comunidad, pues se les prevenga el reclutamiento forzado y la atención al consumo de drogas. ¿Qué pasa aquí? Ese reclutamiento forzado se daba uno por las condiciones socioeconómicas y también pues por el contexto que había en el territorio en el cual los actores de la violencia pues estaban. Bueno, y finalmente el documento pues habla de la población en condición de discapacidad. Reúne 81 recomendaciones, perdón, que se orientan a que la población en situación de discapacidad y diversidad se mire desde otro enfoque. Nuevamente, exige que el Estado pues incluya en los planes de desarrollo que son a 10, 12 años, así hayan proyecciones para poder que puedan tener, por ejemplo, proyectos productivos, que haya una compensación económica sobre la restitución de tierras, que se mejore y se haga una pedagogía constante para la eliminación de estigmas, que haya una accesibilidad total a la información y a esa reparación integral de las víctimas en condición de discapacidad. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda o inquietud? Porque acá cerramos el primer documento. No, necesito que me digan si están, por favor, que no estoy haciendo un monólogo. Preguntas. No, ha sido muy claro. Muchas gracias, Luz. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, Blanca, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, profe. Yo creo que todo es un tema muy interesante y usted explica supremamente bien y está claro, profe. Ok, muchísimas gracias por responder. Ahorita tienen el ejercicio final, entonces para que Ajá. lo revisen. Ok, Bueno, profe, bueno. gracias, Blanca. Compañeros, último documento que es el de los enfoques temáticos. Si es el de los enfoques, espérame un segundito. Ah, no, no, no. Estoy resumiendo y ya voy para lo que les dije y comentaba con Jaime. Entonces, los enfoques temáticos del documento van respecto a las víctimas, las organizaciones armadas persistentes, el narcotráfico, la democracia y la participación. Con respecto a las víctimas, hubo unas recomendaciones que se enfocaran a fortalecer la reparación integral desde planes colectivos, retornos, atención a personas que están exiliadas, por ejemplo, y a los que hacen parte de la fuerza pública. ¿Para qué? Pues para generar procesos de construcción de memoria histórica, búsqueda de personas desaparecidas y atención psicosocial, que es pues la que ustedes trabajan. Esas organizaciones armadas van con medidas humanitarias, desminado, que de verdad ha sido bastante grande, pues pocas minas quedan, pero porque no se ha encontrado el actor que las sembró. Frenar el reclutamiento de menores, seguir con los diálogos de paz, especialmente con el ELN, que es una de las guerrillas que no ha podido, digamos que, generar un acuerdo. Dentro del narcotráfico, miren, compañeros, si hay una regulación y digamos que la droga, por ejemplo, la marihuana se vuelve legal, va a permitir que en muchos casos pues no haya tanto microtráfico y tráfico de este estupefaciente. Entonces hay que mirar cómo de alguna otra manera algunos cultivos requieren una legalización, por ejemplo. Si se saben usar, sirven para medicamentos, por ejemplo. Un debate que se tiene constantemente. Luz. Profe, siempre yo me he preguntado y he tenido como la opinión frente a la legalización de todo lo que es la producción de todos estos cultivos, ¿cierto? Porque creo que Colombia, hablando pues de forma general, no tiene la formación y no está preparada para hacer, digamos, ese tránsito, aunque es también necesario mirar que también se puede hacer en el camino, pero yo pienso que es una constante, y lo digo porque trabajo en colegios, y es una constante con los chicos, ver que muchos caen en consumo de sustancias psicoactivas y todo este tipo de sustancias que alteran de cierta manera el sistema nervioso, que los afectan en su salud física y mental. Entonces pienso que a Colombia le falta más capacitación, más formación frente al consumo responsable de todas estas, digamos, cultivos, porque legalizarlos, no sé, aún todavía lo digo porque conozco y trabajo en el campo educativo, entonces veo muchas dificultades en cuanto a todos los procesos que se viven allí por el consumo de sustancias psicoactivas en los chicos que se hace a temprana edad. Entonces, a mí eso la verdad me genera como bastante resonancia con respecto a la legalización, sí o no. Es como mi opinión, profe. Y está bien porque es una de las discusiones más grandes que ha tenido el país. ¿Se legaliza o no se legaliza? ¿Qué pasa si se legaliza? ¿Qué pasa si continuamos igual? Pero sí es una posibilidad de diálogo, mirar la forma en la cual podemos, por ejemplo, erradicar ciertos cultivos para cambiarlos por otros. O sea, la discusión está en qué va a pasar con todas esas plantas y con todos esos elementos que generan un proceso en el narcotráfico. ¿Cómo lo podemos ir dejando de lado? Los campesinos tienen un problema grande y es la coca, por ejemplo, en 3, 4 meses ya sale y me sale más económico vender la coca que poner un cultivo de cacao o de plátano, ¿sí? A lo que yo quiero llegar es, el debate está y el debate hay que tenerlo. No se legaliza, bueno, eso ya depende de los actores que, pero para los campesinos necesitan una atención integral en el campo. ¿Por qué? Porque si no tienen otro tipo de producto para poder tener allá,
pues no van a poder generar ingresos y de esa manera pues sencillamente no van a poder tener una economía rentable en sus hogares, ¿sí? No es que quiera o que esté o no de acuerdo, sino hay que buscar formas y estrategias para que en el campo haya otra posibilidad de cultivos o haya otra forma de poder, digamos que las personas que están allá pues tengan sus ingresos y sus recursos. Merly. Otra cosa, lo que estamos hablando de los desmovilizados. Si yo le voy a dar otra opción, tengo que sea viable, que le alcance al campesino para comer. Otra cosa, yo voy y le sustituyo el cultivo, pero no le arreglo las carreteras, no tiene los servicios básicos, todas esas cosas influyen. El trabajo es grande, es muy grande. Con el proceso de paz, dices que llevamos ya 10 años y apenas digamos que estamos empezando. Es un proceso tan largo que no se hace